Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Queridas hermanas, estamos viendo cómo Dios tiene el plan con nosotros, un plan de salvación, un plan de que seamos santos, santificarnos, purificarnos. Y hemos visto cómo la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Hemos escuchado al mismo Jesucristo decir que Él es el pan vivo bajado del cielo, que el que coma de ese pan vivirá para siempre. Y que el pan que Él nos va a dar es su cuerpo para la vida del mundo. Lo hemos visto. Ahora yo quisiera que continuemos en esta misma línea, mirándolo desde lo que venía el Antiguo Testamento diciendo y cómo el escritor sagrado en el Nuevo Testamento presenta las dos caras de la moneda, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cómo presentan las dos? Las dos alianzas, la antigua alianza, la nueva alianza. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 8. Del versículo 1 en adelante. Y trataremos de, si trajeron la Biblia, si lo pueden buscar sería mejor. Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Porque vamos a tratar de comernos este caramelo de chocolate de fresa. Se necesita centrar la atención en cada palabra de este texto que vamos a compartir, para ir analizando cómo Dios en su palabra nos muestra la diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en cuanto a este culto a Dios, ofreciendo sacrificios al Señor, se refiere para la salvación de la humanidad. Dios tiene un plan de salvación y ese plan de salvación que Él tiene lo realizó en el Antiguo Testamento de una manera, pero en el Nuevo Testamento lo viene a realizar de otra manera. Hebreos capítulo 8, versículo del 1 en adelante. Vamos a escuchar. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera. Aquí viene a hablarnos la superioridad del sumo sacerdote del Nuevo Testamento al del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote del Nuevo Testamento se sienta en el trono, en el reino, allá a donde ustedes y yo queremos ir, y por eso Él es el que nos santifica, Él es el que nos hace santos. Él es el que nos purifica porque Él es el sumo sacerdote que ha logrado entrar a donde no ha entrado otro, en la tienda divina, en el reino celestial. Y hacia allá es que usted y yo caminamos y por eso somos cristianos, porque creemos en un Cristo, sumo sacerdote que ya entró al cielo y que nos abrió las puertas del cielo y que nos espera en su trono. Y sigue. Al servicio del santuario y de la tienda verdadera. Santuario y tienda verdadera significa que antes no era verdadera, era simbólica. Ahora tenemos la verdadera. Esa tienda a donde ustedes y yo queremos ir. Era erigida por el Señor, no por un hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios. De ahí que necesariamente también Él tuviera que ofrecer algo. Pues si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales. Centren la atención en la palabra culto. Observen cómo en el Antiguo Testamento se le daba culto a Dios. Se le ofrecía dones y sacrificios a Dios y era la manera de darle culto a Dios, pero eso era una manera figurativa, no era la realidad de las cosas.
En el Nuevo Testamento usted y yo tenemos la oportunidad de ofrecerle culto a Dios, no de forma figurativa, sino de forma real. La diferencia, aquello era simbólico y esto es real. Tenemos una gran diferencia, pero la Sagrada Escritura muestra que así se le da el culto a Dios, ofreciendo dones y sacrificios. Repita lo último que leyó. Aquí está. Pues si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés, al emperador. Entonces esto era figura, pero así se le daba culto a Dios. Hoy ustedes escuchan a los hermanos separados hablar del culto, que ellos van para el culto y que hacen culto. Y los católicos dicen eso es lo mismo ir al culto protestante que ir a la iglesia católica. ¿Y saben la diferencia que hay entre el culto católico y el culto protestante? Que en el culto católico hay sacerdote que ofrece sacrificio y ofrenda, que no son los sacrificios y ofrendas de la antigua alianza, porque allá era un toro, un macho cabrío. Aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que quita el pecado del mundo porque nos trae la salvación, la santidad que habíamos perdido a causa del pecado. Él nos trae esa salvación. Entonces se ofrece un nuevo sacrificio, una nueva ofrenda. Dos palabras que van muy unidas: sacrificio y ofrenda. Cristo se ofrece, es ofrenda. Como sacrificio, se inmola. En Él se resumen las dos cosas, el sacrificio y la ofrenda. Él se ofrece, nadie le quita la vida, nadie me la quita, dice, yo la doy. Él ofrenda su vida. Esto es mi cuerpo que se entrega. Es una ofrenda, pero al mismo tiempo es la ofrenda, es la entrega generosa de su propio cuerpo que se inmola, se sacrifica, es el Cordero. Esa es la manera de dar culto a Dios. En el Antiguo Testamento se daba de manera figurativa, en el Nuevo Testamento lo damos no de manera figurativa, sino real. Porque aquel culto, ahorita lo van a ver, no tenía poder para salvar. Este culto tiene poder para salvar. Y van a ver entonces el contexto que nos lleva a lo que leíamos al comienzo, la voluntad de Dios que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y los hermanos separados se encuentran en la Biblia la palabra culto, agarran la Biblia y dicen, me voy para el culto. Pero pregunto, ¿realmente es el culto? Para que hubiese culto debería haber un sacrificio. ¿Hacen sacrificio? Para que haya culto tiene que haber una ofrenda unida al sacrificio. ¿Lo hacen? Y para que haya una ofrenda y un sacrificio tiene que haber quien lo ofrezca, que se llama sacerdote. ¿Lo tienen? No. Pero dicen, voy para el culto. Y la gente dice, mi mamá o mi tía anda para el culto. ¿De qué culto está hablando? El culto agradable a Dios y que tiene en el Nuevo Testamento valor salvífico, santificante para ustedes y para mí. No. Es un engaño de Satanás que muchas personas sin saberlo dice, eso es lo mismo. El culto protestante es lo mismo que el culto católico. No. Sigue leyendo. Según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Mira, se le dice, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora bien, él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una alianza mejor. Aquí entonces está comparando que él es mejor mediador que en el Antiguo Testamento como era Moisés, en cuanto que es superior la alianza de Cristo a la alianza con Moisés. Es superior.
La Biblia va mostrando la superioridad del culto cristiano al culto judío. Pero no deja de existir el culto. Continúa el culto, pero con una superioridad. Pongan atención. Como fundada en promesas mejores, pues si aquella primera hubiera sido irreprochable, no habría lugar para una segunda, porque les dice en tono de reproche: He aquí que vienen días, dice el Señor, en que yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Si aquella alianza hubiese sido perfecta, jamás Dios hubiese dicho: haré con la casa de Israel una nueva alianza. Y es necesario que ustedes miren que cada vez que ustedes van a la Eucaristía, están participando activamente de la nueva alianza, centro y culmen de la vida cristiana, que tiene un valor incalculable, inmedible, un valor sobrenatural, algo increíble para el ser humano. Pero es algo divino, dones espirituales y celestiales. Sí. No como la alianza que hice con sus padres. Mire cómo va dejando a un lado la antigua alianza, la del pueblo judío. Y miren cómo se va imponiendo la nueva alianza, la alianza del Cristo con los cristianos, esa que los hermanos separados, sin darse cuenta, tiran a la basura. Y eso que muchos sacerdotes o religiosas de la Iglesia Católica dicen, eso es lo mismo, por desconocimiento total de las Escrituras. Escuchen lo que sigue. El día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, como ellos no permanecieron en mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Escucharon? Repítalo. En el Antiguo Testamento, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Egipto, ¿se acuerdan, no? Ubíquense. Estaban en la esclavitud, Dios los salvó. Sigan. Como ellos no permanecieron en mi alianza. Reclamo, otra vez. Como ellos no permanecieron en mi alianza. Ese es el reclamo de Dios. Le reclamó al pueblo que no permaneció en la alianza. Si era delicado, si era pecado, ofensa a Dios, no permanecer en su alianza. Eso que no era la real, que era simbólica. Y eso le ofendió. ¿Cómo será que ustedes y yo no permanezcamos en la nueva alianza, en el nuevo pacto, en el nuevo culto, en el nuevo sacrificio? ¿Cómo será de delicado? Es tan delicado, hermanas, que la Iglesia dice es pecado mortal no ir a la Eucaristía el domingo. Tan delicado, porque aquellos que no permanecieron en su alianza, Dios dice, no quiero nada con ellos. Y eso que era simbólica, ¿cómo será en la nuestra, que es real? Sigue. También yo me desentendí de ellos, dice el Señor. También yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Si nosotros no queremos permanecer en su alianza, Él se desatiende de nosotros. No quiero nada con ustedes. Ustedes van a ver más adelante, se lo voy a mostrar, donde hay como un lamento y como es un lamento y un quejido de Dios. Sí, se queja fuertemente y como que deja ver como maldiciones para aquel que rechaza la alianza. Ustedes lo van a ver. Ahorita solamente les digo que existe. Cuando lleguemos allá, que están en Hebreos 10:26 en adelante, ustedes lo van a observar. ¿Qué será de aquel que desprecie ese pacto de la nueva alianza? Eso es un gran problema. Es un gran problema. Lo vamos a ver cuando lleguemos a Hebreos 10:26, que ustedes lo van a comparar. Repita de nuevo lo último que leyó.
También yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hermanas, ¿ustedes quieren que Dios se olvide de ustedes? ¿Las desatienda? ¿No las tome en cuenta? Al pueblo de la antigua alianza no lo tomó en cuenta, lo dejó a un lado porque no quisieron permanecer en su alianza. Y eso es obra del diablo. Y por eso el diablo busca que la gente no vaya a la Eucaristía, donde está el pacto de la nueva alianza. Y por eso el diablo manda a los cristianos falsos a decir: no vayan a misa, vengan, coman galleta con Coca-Cola, para que se aparten de la alianza, del pacto, porque eso ofende a Dios. Sigue. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice Dios que ya en la nueva alianza Él va a hacer algo maravilloso. Él quiere que su alianza y sus leyes estén metidas en la mente y en el corazón. Y ojo, y que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Dios quiere que vayamos a ese encuentro con Él, en ese sacrificio, en esa ofrenda de la nueva alianza, pero que vayamos no obligados, no como una imposición. Él quiere que vayamos con convicción. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Dios quiere que vayamos por convicción, por conocimiento pleno de que esta es la nueva alianza y es el sacrificio de la nueva alianza. Jesús lo va a decir: esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Entonces Jesucristo va a dejar ese pacto, pero Él quiere que su ley, que su mandato esté aquí, por convicción. Hermanas, tristemente eso es lo que todavía no logramos nosotros. Son muy pocas las personas que van a la Eucaristía por convicción, sabiendo lo que se está haciendo, lo que se está viviendo. Y dice: y cuando se hace por convicción, porque mi ley está en mi mente y en su mente y en su corazón, dice, entonces ahí sí yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí se une Dios con el hombre y el hombre con Dios en ese culto de la nueva alianza, cuando hay la convicción. Por eso se llama centro y culmen de la vida cristiana. Por eso se llama comunión. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, y hay una común unión con nuestro Dios. Y lo hacemos por convicción. Pero tenemos un problema: el no leer las Escrituras. Tenemos un problema: el no saborearlas y gustar todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra, donde nos expresa el misterio salvífico de la humanidad, lo que Dios ha hecho por nuestra salvación. Entonces, algo tan sagrado, divino, puro y santo, lo ignoramos, lo dejamos a un lado, no le damos el valor que merece. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de este video y vemos cómo Dios nos habla a través de las Escrituras y a través del Padre Luis Toro. Vemos cómo en un principio nos representa a la antigua alianza y a la nueva alianza. Vemos cómo la antigua alianza era una simbología de lo que iba a ser la nueva, que todos los sacrificios y ofrendas y holocaustos que se ofrecían en aquel tiempo en el pueblo de Israel era para el perdón de los pecados. Pero ahora Dios nos da un nuevo cordero, el cordero que quita el pecado del mundo, como mismo San Juan Bautista gritó un día donde se encontraba Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios es ese Cordero que se inmoló para el perdón de nuestros pecados y para la salvación de nuestras almas. Y vemos que este es el único sacrificio agradable ahora a Dios. ¿Y dónde encontramos a este sacrificio? En las Sagradas Eucaristías, en la Santa Misa.
Ahí nuevamente se repite el sacrificio de Cristo para la salvación de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados y para nuestra santificación. Bueno, si te gustó este video no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Que Dios y María Santísima los acompañe siempre.